Hola a todos y a todas. En este nuevo encuentro vamos a ver una de las modalidades con que aparece lo narrativo en la radiofonía. En el encuentro anterior vimos cómo la narración constituye un recurso comunicativo para establecer vínculos con las audiencias a partir de formas culturalmente arraigadas. En este sentido dijimos que la narración opera en muchos niveles en los actos comunicativos en los que interviene. En la comunicación radiofónica, la narración puede aplicarse en programas que tienen como función informar, pero también en programas que tienen la función de educar, de formar, de entretener o de recrear a la audiencia. Hoy me voy a referir a la ficción en la radio. En encuentros anteriores ya les había comentado acerca de los géneros de ficción en la radio. ¿Lo recuerdan? Primero, cuando hablamos del concepto de género, como las diferentes modalidades en que se puede estructurar un mensaje radiofónico y que de alguna manera es reconocida por los oyentes. Dentro de los modos en que puede estructurarse el mensaje es bajo las formas de relatos, de historias, de cuentos o de radioteatros, los cuales se suelen clasificar como géneros de ficción. Luego, cuando desarrollé acerca de los géneros periodísticos, también realicé una distinción entre el periodismo y la ficción. Y dijimos que la diferencia fundamental entre estos dos géneros, entre estas dos modalidades de estructuración de los mensajes en radio, tenía que ver con que el periodismo se apoya o trabaja con hechos objetivos, con hechos reales y que pueden ser verificados. En cambio, la ficción puede apoyarse o tomar hechos reales o situaciones que no son reales, situaciones fantásticas creadas por la imaginación. En los géneros ficcionales, entonces, hay una imaginación, una fantasía, o puede también ser una recreación de la realidad, de lo real. En esa ocasión también les hice mención que los géneros son especies de pactos comunicativos entre emisores y receptores, en los cuales se configura el marco que permite la interpretación de los mensajes. Es decir, que cuando las audiencias escuchan un programa periodístico, lo que esperan encontrar allí en ese programa es información o comentarios que se basen en lo real, en hechos que verdaderamente sucedieron. En cambio, cuando escuchamos programas de ficción, lo que hay ahí es un juego entre aspectos reales o verídicos y aspectos o situaciones o personajes ficticios que se articulan a través de la narración. Desde esta perspectiva, los géneros de ficción serían aquellas estructuras radiofónicas que determinan el orden y la distribución del contenido y la forma del mensaje en clave de ficción y cuya principal función sería el entretenimiento o la recreación de las audiencias. A través de la narración radiofónica lo que hacemos es modelar una experiencia que puede ser real o imaginaria. Eso ya lo hemos mencionado. Esto se puede apoyar en hechos reales o imaginarios. Y para darle sentido a esos hechos que narramos, lo que hacemos es aplicar un esquema narrativo. Veamos cómo se configura un esquema narrativo, cómo se compone un esquema narrativo básico, es decir, el más reconocido por las audiencias. Siempre una narración va a partir de un principio o también denominada exposición, donde se presentan los personajes principales, la situación, el contexto, la época en la cual esa historia se va a instalar. Luego está el momento del desarrollo o conflicto, en el cual los personajes se desenvuelven planteando los antecedentes de lo que será luego la complicación. Entonces, después de presentar esos antecedentes de la acción, continúa el momento del medio, el nudo o la complicación en el cual los personajes se encuentran y comienzan a desarrollarse los conflictos.
En la narración radiofónica generalmente se desarrolla un solo conflicto, el cual irá creciendo en intensidad hasta llegar al momento del clímax. Este es el punto más alto del conflicto, es el momento del programa donde la tensión crece a un punto tal que no se sabe si se va a poder resolver cómo va a terminar la historia. Puede terminar bien o terminar mal, ¿no? Luego del clímax, entonces, luego de ese momento de mayor tensión, donde se lleva a las audiencias y a la historia la mayor tensión, lo que viene es el desenlace o la resolución de la historia, o sea, el final de la historia. Si bien existe esta distinción entre lo real y la ficción, lo cierto es que en la programación actual lo real y lo ficcional aparecen combinados, donde lo dramático muchas veces se mezcla con lo informativo o lo publicitario. Vemos, por ejemplo, en las publicidades muchos formatos ficcionales, ¿no? de situaciones ficticias. Y en lo informativo también vemos que hay columnistas digamos, los informativos incorporan a algún columnista o algún humorista que hace algún tipo de humor sobre situaciones de la realidad. Y a la inversa, en muchos ficcionales también se incorporan personalidades o momentos reales de la historia o personajes históricos reales, y lo que se hace es dramatizar de alguna manera esas situaciones históricas. Pero más allá de esta hibridez con la que se materializa la ficción y lo real en la radiofonía actual, en esta clase queremos ver a los géneros de ficción más puros, a partir de una clasificación que realiza Emma Rodero Antón y que lo desarrolla en el texto que tenemos en la cartilla, en el texto que le facilitamos a través de las plataformas. En ese texto básicamente lo que hay es una clasificación de los programas ficcionales que se encuentran en la radiofonía española. Pero bueno, muchos de esos programas, muchos de esos formatos también tienen o tuvieron presencia en la radiofonía argentina. Por ello es que adoptamos esta clasificación para poder ver de qué manera se materializan estos formatos del género de ficción en la radio. El texto entonces va a clasificar a los géneros de ficción por el tipo de emisión, distinguiendo entre emisiones noveladas, emisiones seriadas y emisiones independientes. En cuanto a las emisiones noveladas, podemos decir que se suponen la narración radiofónica de una historia de ficción compleja que se expone dividiendo un único argumento, ¿no? En diferentes episodios. Es decir, hay una historia que se va a ir contando en diferentes episodios. Las propuestas radiales que asumen esta modalidad se las denomina radionovelas, y en términos narrativos, la radionovela presenta una serie de personajes que actúan en diferentes situaciones o tramas que se entrelazan a lo largo de los episodios, pero en torno a un conflicto central que se resolverá recién al final de todos los episodios. En general, los episodios de una radionovela respetan una estructura narrativa en cada uno de los modos, en cada uno de los episodios, de tal modo que la audiencia reconozca y recuerde a los personajes, a las tramas o a las distintas características de los personajes, de las situaciones, de los lugares que configuran esa historia. De modo de poder recordar e ir hilando la historia en la memoria. Por su parte, las emisiones seriadas también se desarrollan mediante episodios sucesivos, pero a diferencia de la radionovela, cada uno de los episodios presenta un conflicto que se resuelve en el mismo episodio. Es decir, no sucede como en la novela, que la resolución se dilata a lo largo de las distintas emisiones, sino que en cada episodio
los personajes, que pueden ser los mismos en todos los episodios, van teniendo distintos conflictos, distintas problemáticas que se van resolviendo en el mismo episodio. Esto significa que cada capítulo es una unidad en sí misma que resuelve la trama creada en ese mismo capítulo, pero existe un hilo de unión a través de las temáticas o de los personajes que aparecen en ese programa. Por último, en la clasificación estarían las emisiones ficcionales independientes, definidas como aquellas que agotan la exposición en la trama en una única emisión. Es decir, no son seriados como la radionovela o las emisiones seriadas, sino que son independientes, son autónomas. Cada episodio, por decirlo así, tiene sus personajes, tiene su temática, tiene su desarrollo y su resolución. Dentro de este tipo de emisiones ficcionales, la autora incluye los radioteatros, ¿no? Algún radioteatro o un radiorelato, el radioarte o los sketches radiofónicos, ¿no? Que esos son de alguna manera los que tienen más presencias en la radio nuestra, ¿no? Personajes, humoristas que desarrollan un sketch o una situación en un programa. Todos estos formatos pueden ser emisiones autónomas o bien estar incorporados dentro de otros programas, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, los magazine informativos pueden incorporar dentro de su programación alguna columna o alguna emisión ficcional. Otra cuestión que la autora va a plantear es una clasificación de los ficcionales tomando como criterio la originalidad de la historia. En función de ese criterio, cada uno de los géneros que hemos desarrollado anteriormente pueden dividirse en radiodramas originales o en producciones originales, es decir, programas ficcionales que se han creado para la radio, en los que la historia, digamos, es completamente original y se la ha pensado para un programa de radio, o también adaptaciones a la radio de obras literarias o teatrales. Esa es otra modalidad, digamos, en este caso son adaptaciones. Pero también se admite dentro de los ficcionales las recreaciones históricas, ¿no? Esta también es una forma híbrida en la cual se toma un evento o un personaje de la historia y lo que se realiza es la dramatización de esos hechos reales. O sea, se ficcionaliza algunas situaciones vinculadas a algún hecho o una situación histórica, como por ejemplo un diálogo entre San Martín y algún otro personaje histórico, o un diálogo entre los distintos personajes que tomaron partida en la primera junta con motivo del 25 de mayo. Puede ser un ejemplo. Si bien lo ficcional en la radiofonía tenía cada vez menos presencia, ¿no? Dijimos, en los últimos años la presencia de lo ficcional estaba más puesto en algunas columnas humorísticas y en las publicidades, donde lo ficcional siempre está presente. Pero en los últimos años se ha venido revitalizando con los podcasts, ¿no? El podcasting habilitó la presencia de muchas propuestas de formatos ficcionales o de radioarte que no tenían cabida en la radiofonía tradicional o la radiofonía de broadcasting. Entonces, en el podcasting encuentran un espacio importante de circulación. Las propuestas más creativas las podemos encontrar hoy en día en esta plataforma. No las vamos a encontrar en la radiofonía tradicional, sino que las vamos a encontrar en plataformas de podcast. Para reconocer estas distintas modalidades, les voy a dejar en la plataforma y en el blog algunos ejemplos de programas o podcasts ficcionales en donde pueden reconocer estos elementos que hemos trabajado en el encuentro de hoy. Espero que tengan una buena semana. Será hasta el próximo encuentro.